En el vídeo de hoy vamos a hacer un soporte para nuestro móvil, pero esta vez va a ser horizontal. Usaremos nuestro trapillo y nuestra aguja de crochet. El paso importante es medir la aguja según el grosor de nuestro trapillo y vamos a hacer un nudo corredero dando 2 vueltitas, pasando la aguja y cerrando. Esta es otra manera de poderlo hacer. Ajustamos, esto le da el tamaño a nuestro punto y hacemos 9 cadenitas porque vamos a contar el primer punto inicial. Bueno, ahora vamos a hacer puntos bajos en cada uno de estas cadenitas. Cogemos la lazada y cerramos con otra lazada, así en cada uno de estos puntos. Cuando estamos llegando al final, aprovechamos este momento para cerrar un poquito el nudo del comienzo. Giramos el tejido y en el primer agujerito empezamos a hacer puntos bajos. Este procedimiento lo vamos a repetir 4 veces. Nos van a quedar entonces 4 hileras que van a formar parte de la base de nuestro soporte para nuestro móvil o para nuestro celu o como le digan ahí donde tú vives. Una vez que terminamos, llegamos al final, vamos a levantar puntos bajos en 3 laterales de este rectángulo. Ahora hacemos una cadenita al aire y buscamos las terminaciones de las hileras para levantar esos puntos bajos que en este momento los estamos como inventando. Entonces vamos a usar las terminaciones de las hileras y vamos a levantar en cada una un punto bajo. Ahora, al llegar a la esquina, hacemos una variación. Levantamos una cadenita al aire, hacemos un punto bajo y ahora sí seguimos con un punto bajo en cada uno de los puntos. En la esquina volvemos a hacer lo mismo. Terminamos un punto bajo, levantamos una cadenita, otro punto bajo, todo esto en el mismo agujerito. Y seguimos hasta el final tratando de esconder la hebra del comienzo. Todo nos sirve para esconder esas hebras que van quedando. Lo que viene a continuación, estiramos, vamos a pasar la lazada por la primer cadenita del frente, así como lo estamos viendo. Este es el cierre que hacemos cuando tejemos muchas veces y la pasamos al otro lado para hacer un cierre que no se note. Esto es muy importante, aparte para no cortar la hebra también. Pasamos nuestra aguja, agarramos la lazadita y ahora cerramos con un punto todo junto. A partir de ahora vamos a hacer un punto deslizado en cada punto bajo. Estos puntos deslizados que vamos a hacer en cada uno de los puntos bajos sirve para luego levantar la pared de nuestro soporte. También este punto lo usamos cuando hacemos canastitos. Es muy prolijo, lo deja firme y la verdad que es mucho más fácil. Entonces hacemos esto todos los lados de nuestro rectángulo. Y una vez que terminamos, cortamos la hebra y vamos a hacer de manera manual el cierre como hacemos generalmente cuando terminamos un tejido. Pasamos la hebra por la cadenita de adelante, la llevamos hacia la de atrás y la pasamos por el centro. Esto va a formar una cadenita que la vamos a usar, así que es muy importante que hagamos esto. Ahora vamos a dividir nuestro tejido. En la parte de adelante vamos a usar 8 puntos y hacia atrás vamos a dejar 2. Eligiendo el frente, el lado que mejor te haya quedado va a ser el frente de nuestro soporte. Dejamos 2 puntos, medimos para ver que nuestro tejido quede parejo y marcamos también el comienzo y el final de estos 8 puntos.
Lo que vamos a hacer ahora es empezar por la parte de atrás tejiendo puntos bajos. Levantamos el primer punto bajo en esos puntos deslizados que hemos estado haciendo y tened en cuenta que de esta manera podemos también esconder la hebra del comienzo. Así que en esto consiste en levantar puntos bajos hasta llegar a la marca del otro lado. Si se dan cuenta, es un proceso un poquito raro, pero una vez que lo aprendemos, sale solo. Solamente tienes que aprender a hacer puntos bajos, cadenitas, o sea que con los puntos básicos ya lo podrías estar haciendo. Una vez que llegamos a la otra marquita, la quitamos, damos la vuelta el tejido y hacemos lo mismo. Y vamos a levantar 4 hileras de puntos bajos. Esto le va a dar la altura para que después podamos hacerle el punto decorativo. Vamos a usar el punto decorativo que usamos en el soporte vertical porque ya lo hemos aprendido, me gusta cómo queda y además es muy fácil. Mientras tejemos, como hago siempre, les cuento un poquito de cómo estoy. Aún sigo recuperándome de ese proceso del COVID que me ha tocado vivir y esta semana me llamaron del hospital para empezar una rehabilitación para poder volver a caminar. Me encantaría salir al aire, hablar con ustedes, contarles un poco más de todo esto, pero sé que en un tiempito ya podré hacerlo. Tengo muchas ganas de ponerme bien y de contar mi experiencia para ayudar a otros. Este soporte sirve también para las tablets. Si tú ves que lo necesitas hacer un poquito más grande, agregas unos puntitos más a la base y con eso suficiente. O tal vez una vueltita más a la parte de arriba. En vez de 4, haremos 5. Con esto es suficiente. El tema del trapillo es probar, margen de éxito o error, pero no darse por vencido. Cortamos el hilo y ahora sí vamos a agarrar desde abajo de todo para empezar a tejer el punto de vista. Es un punto bajo, un punto deslizado. Un punto bajo, un punto deslizado. Yo lo agarro con el dedito, se me hace más fácil. Yo sé que cada tejedor tiene sus propias mañas y esta es la mía. Así que un punto bajo, un punto deslizado, todo el tiempo hasta llegar al otro extremo. Aquí vemos cómo va quedando y le vamos a dar también la forma con la mano. No nos olvidemos que esto es tela que estamos tejiendo y también podemos darle un poquito de plancha para que nos quede más prolijito. Todo lo que puedas hacer para que la pieza quede perfecta, tú no dejes de hacerlo. Una vez que estamos llegando al final de nuestro punto de decoración, vamos a hacer el último punto donde hicimos el primero y de esta manera nos va a quedar bien firme. La hebra la vamos a pasar por abajo y la vamos a esconder, como decimos siempre, tan bien escondida que después ni nosotros podamos encontrarla. Ahora sí, vamos a tejer en esos 8 puntos que habíamos reservado solo una hilera de puntos bajos y también aprovechamos para esconder la hebra. Es la parecita que va a sostener nuestro móvil o nuestro celu. Hacemos estos 8 puntos, quitamos la marquita y ya estamos casi terminando porque lo que le vamos a hacer ahora es un punto deslizado que es optativo, no hace falta hacérselo, pero cuando uno tiene la mano en la aguja se le ocurren cosas nuevas y puedes probar también. Hacemos así, no hacemos la parecita muy alta porque si no nos va a tapar la vista de nuestra pantalla. Cortamos y escondemos las hebras como hacemos de costumbre y una vez que lo tenemos
todo montadito, escondemos los hilos, le ponemos el botoncito y ya podemos decir que nuestro soporte está terminado. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo, que me lo cuenten, y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.